Ana das Neves, 34 años. Llevaba solo 3 días trabajando en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Lisboa. No entendía muy bien por qué Cristina, la persona que le cambió el turno en esas jornadas, le advertía, santiguándose, de un lugar, de un habitáculo con persianas bajadas, un sitio oscuro donde nadie bajaba, donde nadie hacía su labor. Era el entorno uno de esos sitios ajados por el paso del tiempo, con piezas de otra época. Incluso había un área destinada a la frenología, a la investigación de los rostros, de las formas faciales, de los grosores óseos, todo para identificar el posible gen, la semilla de la maldad en el ser humano. Esa era precisamente la zona prohibida. Pero Ana no creía en leyendas ni en cuentos de brujas. Es una mujer de hoy. Desconectó su teléfono móvil, como siempre tenía por costumbre. Enjuagó la fregona y se dispuso a sacar brillo al largo pasillo. Al pasillo de baldosines negros y blancos, al pasillo que moría en aquella puerta. Otras muchachas se habían marchado del turno de noche. No era un lugar agradable. Ella no creía, repito, en cuentos de viejas, pero el reflejo a su derecha del muñeco de anatomía humana, del cráneo pelado mostrando un tono rosáceo, de esos ojos sin párpado que le miran fijamente, de esa cara que ha sido analizada 1 y 1000 veces por los estudiantes de anatomía, esa cara mirando, de pronto, convertida en reflejo, le hizo dar un pequeño brinco. Y es que hay sitios donde la sugestión vuela libre. Aquellas fotos llamaban mucho la atención. Un niño con un solo ojo, nacido hacía mucho tiempo, cerca de Oporto. Los médicos lograron retratarlo. Solo duró unas horas. Solo se mantuvo vivo como un emisario de una especie de maldición, según la memoria popular, durante corto tiempo, y ahí quedó su retrato, imposible de olvidar, granulado, como fantasmal. Pero Ana no estaba para cuentos y, incluso como queriendo vencer su miedo, queriendo demostrarse a sí misma que no pasaba nada, cogió el pomo de la puerta. Y entonces pensó que quizá lo mejor era abstraerse del ambiente. El ambiente tiene un poder hasta para los más incrédulos, como era su caso. Y lo mejor era, sí, colocarse los auriculares y poner una música relajante. Una música tranquila. Una de esas que le acompañaban siempre en el metro, hasta casi la entrada de la facultad. ¿Por qué no? Así con la música sería todo mucho más llevadero. Buscó en el amplio bolsillo del batín azul con el que realizaba sus labores. Intentó conectar los auriculares y justo en ese momento escuchó algo.
Había sido como como una respiración. Como alguien que exhalara aire, pero justo al otro lado de esa puerta. Y entonces, como es lógico, dudó un instante. Claro, el viento. Noche de invierno. Todo está siendo una mala pasada. Abrió el pomo, giró su muñeca y entonces apareció la sala. La sala de los secretos. Para algunos, la pequeña sala de los horrores. No era para tanto. Una dimensión muy escueta. Unos cuantos recipientes en baldas. Nada que llamase la atención. ¿Por qué tanta habladuría? ¿Por qué tanto santiguarse? Con su mano izquierda intentó tantear el lateral de la pared en busca del interruptor, del viejo interruptor, con una muesca, roto, quién sabe por qué incidente, que llevaba ahí desde los años 60, exactamente igual, como todo ese ambiente. Lo pulsó varias veces. No había luz. Y en el juego donde uno lanza su partida contra la sugestión y el miedo, decidió que, mira, era mejor entornar de nuevo la puerta y suavemente cerrarla, quedarse tranquila. Iba a hacer caso. Claro, no había por qué desoír los consejos de las compañeras. Y cuando cerraba la puerta de la estancia oscura, se fijó por un instante el reflejo ya habitual y cotidiano del muñeco de anatomía humana. Parecía acompañado por alguien. Juego de luces, de sombras, del pequeño fluorescente alargado que daba luz a ese pasillo antes de la oscuridad. Pero durante un instante ella creyó observar como otra cara, pálida, mirándola fijamente, a través del cristal, haciendo de espejo o de rebote desde el otro lado, desde esa aula, abandonada hacía mucho tiempo, por la que había pasado, dejándola a un lateral, antes de aproximarse a la puerta. Fue tan solo un instante, como tantas cosas importantes en la vida, un instante que le hizo tomar la fregona con las dos manos, casi como un acto reflejo. Como si de pronto el palo de madera humilde fuese un arma. Y entonces de nuevo aquella respiración. Y en otro acto instintivo, empujando con la fregona, con la punta de la madera, la puerta, volvió a abrirla. ¿Habría algún animal? ¿Una rata? ¿Algo se había colado en la pequeña habitación oscura? El móvil volvió a la mano. Todo parecía repetirse en un bucle. Pulsó su luz y con ella entró en la habitación, empleándolo a modo de linterna. Con la propia fregona en la otra mano, logró tocar un bote de cristal. Se movió unos centímetros. Pensó que se iba a caer en cualquier instante de la balda. Podía ser una pieza valiosa. Y entonces la enfocó. Y ahí se encontró con la cabeza. Ahí se encontró con el cráneo decapitado, dentro de un bote de cristal que la miraba fijamente. Con un bigote, el pelo lacio,
los ojos ahuevados muy abiertos, una expresión terrible que ella nunca ha podido olvidar. Creyó de inmediato que era el mismo reflejo instantáneo que había aparecido, sin saber cómo, en un lado del pasillo allá afuera. La misma cara, serena, de alguien que llevaba muchos años muerto. No sabe muy bien Ana das Neves cuánto tiempo estuvo mirándose en ese encuentro iluminado por la luz tenue del móvil, con la cabeza desgajada del cuerpo dentro de un tarro de formaldehído. Pero sabe que esos ojos, esa expresión, no iban a poder ser borrados jamás de su mente. Había algo en esa cara, como de eternamente vivo, algo extraño, como un espejo deformado de las ferias, algo sobrecogedor que hablaba a algún punto profundo del inconsciente. Creyó escuchar de nuevo la respiración a su espalda, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Tiró la fregona, salió como alma que lleva el diablo, empujó la puerta, corrió y corrió. Jamás volvió a aquel trabajo. Tiempo después, esta mujer, intrigada, intentó documentarse sobre la cabeza desgajada de la vieja Facultad de Medicina y Cirugía. Intentó comprender la intensidad de aquella mirada y aquel encuentro. Y entonces, pero ya lejos, en su humilde vivienda de Lisboa, con un libro viejo en las manos, comprendió algunas cosas, quizá incluso que el terror y la maldad, concentrados en un bote de formaldehído, pueden destellar, pueden emitir extraños efluvios que nos llenan de pavor. Aquella cabeza, que no es ficción, que existe, era la de un criminal nacido en un pueblo de Galicia, en Samos, apenas 1300 habitantes. Su nombre, Diego Alves. Diego Alves ya era un delincuente, una especie de bandolero, un hombre del lumpen, un ser sin escrúpulos, feroz, ansioso de sangre. Esto lo demostró ya en tierras de Galicia, aunque nunca se pudo probar ningún crimen en nuestro país. Se sabe que en cierto momento, hacia 1839, atravesará la frontera y se instalará en las inmediaciones de Lisboa, sobre todo en un lugar concreto, un lugar alto, un lugar imponente, el Acueducto das Aguas. Diego Alves era ya Diogo Alves. Había nacionalizado su identidad. Vestía un extraño traje para nosotros en la mirada de hoy, compuesto de sombrero ladeado y de una capa embozada, entrecruzándose en los brazos, en la imagen típica de un bandolero de aquellas serranías, que actuaba como un ser nocturno, escondiéndose entre la maleza, acostumbrado a habitar en esas franjas donde la ciudad pierde su nombre. Un buen día, la policía lisboeta encontró dos cuerpos. Habían recorrido 65 metros de caída libre desde el acueducto. Qué extraña epidemia de sucesos macabros. Qué extraña fiebre por el suicidio. Porque la semana anterior, una mujer había sido arrojada al vacío, y lo sabían. Llegó al suelo, impactó con su cráneo, pero se vio que en la espalda tenía una cuchillada. La ola de extraños suicidios en un lugar alto, con un barranco,
era en el fondo una clave, una incógnita. Y los hechos, sin que nadie diese con la sombra que ejecutaba, siguieron ocurriendo. Un hombre va tranquilamente a caballo. Un hombre lleva las alforjas llenas de trigo. Viene de una parte del campo de su finca próspera. Quiere llegar a Lisboa a la mañana para vender en el mercado. Tiene que atravesar el acueducto. Se escucha el agua y su rumor a lo lejos, muy abajo. Y entonces, en mitad del camino, repentinamente, un embozado. Parece un demonio. Solo se le ve el extraño sombrero con doble pico, la cara metida casi en el pecho, los hombros elevados, y todo él es una especie de sábana oscura. La sorpresa para el hombre que, desoyendo las recomendaciones, quiere atravesar por el atajo más corto, el camino más directo, por el acueducto. Un acueducto que ya es maldito. Hay 19 muertes en el último año. No es poca advertencia. No hay tiempo para más. Diogo Alves, provisto de una fuerza bruta, como una alimaña de los montes, lo coge por la pechera, lo descabalga y lo lanza al vacío. El cuerpo del infortunado rebota una y mil veces. Se clava contra las rocas puntiagudas. Acaba en el arroyo, sin vida, mirando hacia arriba, la cara ensangrentada, como en una última acusación hacia la sombra que se le ha cruzado en el camino. Así actuaba Diogo Alves. 60 personas. Hay diferentes teorías y los números bailan, pero 60 personas fueron ejecutadas de esta manera en el acueducto por parte de este hombre de Samos, bestializado, sediento de sangre, que robaba a las víctimas y simplemente, en la noche, junto al rumor del agua, en la gran barranquera, apareciendo como un ánima, generando miedo desde su impacto, los hacía desaparecer. Por las actuaciones de este bandido de la noche, el propio acueducto durante un tiempo fue rebautizado como Paso del Diablo. Y es que muchos creyeron ver eso, una especie de espectro del mal que se les cruzaba y que no tenía conmiseración. Hombres, mujeres, niños, arrojados al vacío. A veces, incluso con una sonora carcajada que alguien denunció. La carcajada de un ser que se regodeaba en su propio mal. La policía lisboeta hizo bien su trabajo. Se ocultó, esperó la acción de Diogo Alves y pudo atraparlo. Fue llevado al cadalso. Mantuvo una frialdad que espantó a todos los letrados. Una frialdad que hizo que José Lourenço da Luz Gómez, interesado en la frenología, propusiera algo. Algo después del instante en el que la horca se alzó en la plaza principal de Lisboa. El verdugo estaba impresionado. Las historias que se contaban de Diogo Alves helaban la sangre. Algunos creían que era un ser con poderes extrahumanos. Se tensó la cuerda, se elevó el cuerpo de Alves y las cervicales no aguantaron el primer envite. Allí, aparentemente, acababa la historia del más sangriento criminal de su tiempo.
José Lourenço da Luz Gómez, con ese interés por ver si en el cráneo quedaban restos, gestos, indicios, pistas de dónde residía la maldad humana, dio una orden clara: que le corten la cabeza. Y durante más de 150 años, desde aquel 19 de febrero de 1841, la cabeza flotante en la solución mágica y atemporal del formaldehído ha estado ahí mirando desde su espejo acuoso a los demás, en la pequeña habitación de la facultad, que podemos comprender por qué tenía aura de maldita. Esos ojos, esa boca, esa sensación de que podía moverse o hablar en cualquier momento. Y ese mito, leyenda o quién sabe, de que podía provocar fenómenos de difícil explicación. Diego Alves, más de 150 años después, sigue infundiendo cierto miedo, cierto respeto. Es un espécimen típico de la mala vida, de los que siempre vivieron fuera de la ley. Esta historia que he contado a abuela pluma y con la ayuda, como siempre, excepcional en el sonido y en los efectos de Manolo Rodríguez, es en el fondo la historia de un asesino en serie, desconocido, de un miembro del AMPA o de las agrupaciones de delincuentes de su tiempo, y que hizo un camino que fue el de la emigración a tierras portuguesas para realizar su siniestro cometido. Poco tiempo después de los actos de Diego Alves, España sufría diferentes turbulencias, crispación en las calles y fenómenos nuevos que yo os quiero contar. Por cierto, bienvenidos a Universo Iker. Después de esta historia inmersiva, que quiero llamar La Cabeza, una cabeza real, datos reales, historias reales, quiero que viajemos a nuestro país, que hagamos el camino inverso del asesino Diego Alves y que penetremos, que es lo que nos gusta, en tinieblas y umbrales poco transitados. Los que viven fuera de la ley, decía. Los ejemplos de la mala vida. Lo que nos cuenta eso de un país. Un país que vivió momentos mucho más dramáticos incluso, por supuesto, que los que ahora estamos viviendo. Tensiones que no son nada comparadas con la mala vida, el AMPA, los bajos fondos y sus misterios. Me gustaría hacer como un periodista de la época, como Luis Antón del Olmet, como el criminólogo Bernaldo de Quirós, como los clásicos de su tiempo, que a veces se disfrazaban. También los policías, los Sherlock Holmes españoles, y bajaban a esos lugares prohibidos, a esos barrios bajos que empezaban a crecer, a golpe de cambio sociológico, como nunca antes. Esa franja anterior al paso del siglo XIX al XX y que se prolongará hasta la Guerra Civil, es un tiempo de silencios, es un tiempo de pura batalla, es un tiempo peligroso.
algunos trabajos como los magistrales volúmenes de La Felguera Editores de Fuera de la Ley, que yo había recomendado en el videoblog. Nos van a servir de guía. Por fortuna sigue habiendo personas como Servando Rocha y todo su equipo que recopilan historias, acuden a revistas que para mí son el santo y seña y que muchas las tengo no muy lejos de aquí, de este estudio Alma. El Mundo Ilustrado, Crónica, Estampa, fotoperiodismo gráfico que a veces mostraba la cara más cruda, la menos oficial, la que muchos querían esconder, pero que era el latido de un país. Se sabe poco. La historia de la criminología española siempre está por escribir. La historia del AMPA, del fuera de la ley o de la mala vida sigue siendo una asignatura pendiente, pero que nos enseña mucho de nuestro pasado y de quiénes somos. Así que si os parece, amigos de Universo Iker, gracias por escucharnos en Radio Set, en vivo, noche del jueves, pero también a través de iVoox, de los amigos de iVoox. Gracias. Si os parece, nos montamos en un coche. No, mejor caminando. Y vamos, como decíamos, a esas franjas donde la ciudad pierde su nombre, donde las edificaciones importantes daban paso a las chabolas, a veces al puro adobe, que era como un remedo del pueblo de donde se venía. La industrialización, la revolución industrial, trae a España, y esto sería casi una clase de historia que nunca se da, una serie de fenómenos nuevos que se prolongarán durante el tiempo y que además quedarán como marcas durante generaciones. Problemas no resueltos del todo, pero ahora vivimos en un espejismo comparado con lo que fue nuestro país. Era temido en el mundo entero el bajo fondo español. En este viaje necesitamos estar atentos. Personajes como fantomas, sociedades secretas de criminales como los hijos de la luna, extraños oficios como el topero, el espadista o la rata de hotel, los tatuajes simbólicos. ¿Quiénes eran los apaches? Toda una historia, toda una mitología, todo un mundo que vive en paralelo a lo oficial y que es más verdad, como suele pasar, que la propia verdad que nos cuentan. Cómo incluso de manera sonora en este viaje podríamos ambientarnos para saber qué ocurría, para saber qué estaba pasando. El éxodo parece que es el primer factor importante. El éxodo es la huida del campo español, durísimo, terrible, donde las condiciones de vida han empeorado y donde una primera gran oleada marcha rumbo a las ciudades. Es la primera vez que ocurre. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao empiezan a crecer de una manera exponencial. Y con la urbe, los adelantos y también los problemas. La mezcla que a veces es como el agua y el aceite. Y la generación de diversos grupúsculos criminales, sociedades secretas, sociedades de corte político y personajes que son asesinos en serie, que permanecen ocultos entre la turba. Era oficio de riesgo, bajar como informador o como policía o como persona normal y corriente a los bajos fondos. Es un fenómeno que nace realmente en esta franja, en este límite, muy poco después de los crímenes terribles de el bandolero silencioso, el bandolero fantasmal, Diogo Alves. Joan Manuel Serrat lo cantaba muy bien. Su canción Pueblo Blanco resume perfectamente la sensación de que todo un país se vertía en las ciudades. Se abandonaban los pueblos porque eran, a veces, auténticos cementerios. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar,
se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. Resulta muy difícil, mucho, igualar o acercarse a la hondura de Joan Manuel Serrat en estas frases de su pueblo blanco. Está retratando con música lo que estaba ocurriendo en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Poblaciones enteras acudían a la ciudad. Y en la ciudad muchas veces los sueños rotos, como nos enseñó Baroja, o películas como Surcos, La promesa, el sueño español de la frontera del siglo XX se desvanecía como un azucarillo en el agua. Y entonces, peor que en el pueblo, en las barriadas, en los guetos, la delincuencia, las propuestas, la busca de la vida, la supervivencia diaria y el nacimiento o el ingreso en el AMPA. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Y en el pueblo quedan solo los mayores y los jóvenes, como un ejército nuevo, silencioso, a veces andrajoso, buscan la luz del futuro. Una luz que llega además con la electricidad, con las posibilidades, los teatros, los vehículos, las grandes avenidas. El eco de la ruleta de la fortuna está aguardando. Pero la mayoría de los casos de bandas, la mayoría de ejemplos de criminales, por desgracia, surgen en estos primeros movimientos tan poco estudiados sociológicamente. Aquí comienza la historia, realmente, de fuera de la ley y la mala vida. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Creo yo que esta canción, Pueblo Blanco, que quizá mucha gente joven escucha por vez primera, es una de las más tremendas, tenebrosas, profundas ondas de la amplísima creación de Serrat y de la música española. Están cantando a ese momento preciso, a ese momento, a ese instante. Algo va a ocurrir. Las afueras de Madrid se convierten rápidamente en un cinturón de pobreza como nunca antes se ha visto. Y llegarán otros personajes siniestros, muchas veces tatuados, dando instrucciones. Es una increíble historia. Pío Baroja fue uno de los intelectuales que evidentemente mostró un gran interés por todo lo que estaba ocurriendo como auténtico periodista, cronista de su época que era. Una película de 1966 nos contaba perfectamente, como lo ha hecho Serrat, el ambiente. Al acabar el siglo XIX, España se despertó del hermoso sueño de la Restauración, un sueño que había empezado con la coronación de Alfonso XII.
Los hombres de la Restauración creyeron de buena fe haber acabado para siempre con las luchas fratricidas que habían durado más de 50 años. El llamado desastre colonial, como un grito, pulverizó todas esas ilusiones. Nuestro país, sin colonias, con una agricultura social y técnicamente atrasada, con una industria débil, con una población en constante aumento, se enfrentaba con el mundo moderno en las peores condiciones que cabe imaginar. Parecía que el mundo avanzaba y nosotros estábamos parados. Los hombres de la Restauración no supieron entender el mundo del trabajo. Los trabajadores pedían salarios más altos, mejora de sus condiciones de vida, seguros sociales y de paro. Los gobernantes, en sus discursos, replicaron que las laboriosas clases populares eran víctimas de pérfidos engaños y de ilusiones absurdas. En las calles estalló la que entonces llamaron cuestión social. Si alguno podía subir desde el mundo del trabajo al mundo de los afortunados, muchos podían caer desde el mundo del trabajo al mundo de la delincuencia. Expulsados de los pueblos por el hambre, de sobra en las ciudades ya ocupadas, miles de migrantes, de desarraigados, formaban un ejército de miseria e ignorancia. Entre los trabajadores y delincuentes había una zona mixta de mendigos, prostitutas, golfos, vagos, raterillos. En este mundo, el futuro era una mezcla de amenaza, incertidumbre y confusión. En ese ambiente estamos. La investigación actual, 100 años después de los sucesos, ha sido sorprendente. Servando Rocha, alma mater de esos volúmenes de Fuera de la Ley, nos lo cuenta. Es como cuando el investigador penetra en un tesoro inesperado. Fotografías de delincuentes fichados, bandas organizadas como nunca hubiéramos podido imaginar, algo que casi hacía palidecer al Chicago de los años 30, del que tenemos tantas películas, tanta información, pero y sobre España, como siempre, el desconocimiento más absoluto, la oscuridad más completa. Es curioso que hay un gran desconocimiento sobre lo que son los bajos fondos y lo que es el mundo del AMPA. Si, por ejemplo, comparamos la historia de España con la de Inglaterra y Francia, que tuvieron sus forajidos, lo primero que llama la atención es que nos hemos descuidado de nuestro propio pasado, ¿no? Explicar las razones de esa desidia, pues a lo mejor es un poco complicado, pero sí que es cierto que la finalidad de Fuera de la Ley, tanto el primero como el segundo volumen, es que todo aquel que se acerque a ese libro, a esa obra, que por cierto ha sido presentada por medio de paseos nocturnos por los mismos barrios, que son citados, y ante las mismas casas muchas veces que son citadas en el propio libro, ¿no? Porque en definitiva lo que se trata es que la persona que se acerque a ese tipo de obras sienta que está redescubriendo un país absolutamente distinto, ¿no? Secreto, oculto, y eso es precisamente nosotros que hemos sido los editores. Hay que tener en cuenta que son obras que han llevado muchísimo tiempo, 2, 3 años, 4 años de investigación dura, ¿no? Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, ¿no? De encontrarnos cosas tan fabulosas como que efectivamente que aquí también tuvimos nuestros apaches, que aquí tuvimos también nuestro Fuera de la Ley, nuestros forajidos, igual que sucedió en la vecina Francia, ¿no? Y contar los grandes momentos de la historia de España, pero a partir de los bajos fondos, redescubre un país absolutamente fascinante y, como comenta, en gran medida totalmente desconocido. La historia de los bajos fondos y de la mala vida en España, como decimos, es la gran desconocida. Al observar muchas de las fichas de la policía española, contemplamos en ocasiones faces bestializadas, como ya he podido ver, por ejemplo, en el Museo de Cesare Lombroso. La frenología, el estudio del gesto, del cráneo, de las protuberancias, estaba muy de moda. Sin duda las marcas del hambre, el estigma de la pobreza, de generaciones pasándolo muy mal, se veían en el espejo de la mirada y de las marcas de la cara. Muchos de ellos eran especialistas, huían de prisión, volvían a ser encerrados. Lo que sorprende es la organización, la capacidad de realizar ataques perfectamente enhebrados. Hay una guerra sin cuartel. Barcelona, por ejemplo, después de la
semana trágica, con revueltas políticas de todo tipo, es un vergel también de este tipo de delincuencia que en ocasiones, como si fueran mercenarios, se emplearán en diferentes trabajos, al mejor postor. Un criminólogo de primer nivel mundial como Vicente Garrido también ha podido ver esas fichas, esos tatuajes que no eran de adorno como ahora, sino de pura pertenencia. Mucho antes de las maras y de los grupos de los que ahora sabemos algo, ya existían esos códigos ocultos extrañísimos. En las fichas policiales, antes de la huella dactilar, aparecían a mano alzada los dibujos, los tatuajes. Y todos tienen un ambiente, unos gestos parecidos. Hay muchas cuestiones de obscenidad sexual, quizá, sórdida, pero también símbolos, letras, códigos que todavía siguen por descifrarse. Vicente Garrido nos habla de la tipología, porque era distinta, todo evolucionado, era distinta y también aterradora. Los espadistas, ¿no? Los que se dedican a abrir todo tipo de cerraduras y puertas, hasta los sirleros, hasta el atracador. Un AMPA que tiene poco que ver con el glamour de esas mafias que hemos visto en el contexto del cine norteamericano de origen italiano, ¿verdad? Son delincuentes embrutecidos y que dominan zonas o ámbitos en base precisamente a su violencia. Luego también están los anarquistas, que en verdad empiezan a dominar a finales del siglo XIX en toda Europa y que en España pues tiene también casos célebres, ¿verdad? Los asesinos de Canalejas, por ejemplo, Eduardo Dato, el atentado de Alfonso XIII en su boda. Y luego también están todos aquellos que vienen de Francia, que se llaman apaches y que imitan un poco la actividad criminal parisina en sus formas, más que nada en su estética, ¿no? Pintados como apaches a través de tatuajes, se les denomina de esta manera, que son criminales que igual atracan o forman parte de asesinatos por contrato. Yo diría, en 3 palabras, que se trata de un crimen motivado por la pobreza, que alcanza cualquier tipo de actividad criminal, que en determinados aspectos se centra en un ámbito de lujo a través de robos o estafas, y que refleja cómo era la sociedad de su época. Gente desarrapada en circunstancias miserables muy importantes que pululan por los barrios bajos, por los barrios chinos cometiendo crímenes. Aparte, por supuesto, del bandolerismo, que ya tiene tradición en España y que todavía en aquellos años pues aún sigue funcionando, ¿verdad? Y que luego pues se reconvertirá en los maquis en la época de la Guerra Civil, etcétera. Estamos en un momento de transición de ese criminal embozado de bandolero, copiando sus gestos, pero siendo una animaña sin escrúpulos. Diogo Alves se pasa a los famosos 7 niños de Écija o al macabro Pernales, que causaba el terror en Andalucía. Pero justo después, ya hacia el año 1908, llegó una primera oleada de unos personajes de los que sabíamos muy poco y que son parte de la historia oscura y no contada de España. Su nombre, los apaches. El apachismo y los apaches fueron un fenómeno de principal preocupación, de primer nivel de alerta para la policía española, que no sabía lo que hacer. Digamos que trajeron nuevos y refinados métodos de causar el terror. Era un terrorismo el suyo diferente. Venían de la vecina Francia. En la portada del Magistral Fuera de la Ley hay una foto de un apache. Tiene el bigote engominado, como un gesto de distinción, como un retoque casi aristocrático, como una manera, añadiría yo, de diferenciarse de la otra delincuencia, del lumpen desarrapado, de las personas casi muertas de hambre que intentaban sobrevivir en el chabolismo que poco a poco empezaba a empedrar las afueras de las grandes ciudades. Ellos venían como una mafia organizada y encuentran en España un país que no sabe combatirles. Cuentan que son los primeros atracadores profesionales que hay en nuestras calles. Y la prensa dice que por 2 reales te matan. Por 2 reales matan a una familia entera. Y los casos empiezan a verse en las diferentes crónicas de sucesos. En pequeñas ciudades como Guadalajara,
como Segovia o como Orense. Crímenes terribles. Una destreza tremenda al utilizar la navaja o bardeo. En la portada del libro, como digo, un hombre nos mira fijamente a través del tiempo, como miraba la cabeza de Diego Alves en su bote de formaldehído, como si no hubiera pasado un siglo. Lo tengo enfrente de mí. Abajo un código, 784936. Ese bigote engominado además está coronado por una chaqueta de ante con los cuellos hacia arriba y un pañuelo de vivos colores. Imaginamos vivos los colores porque realmente la imagen, por supuesto, es en blanco y negro, peinado hacia un lado, pero la mirada fría, psicopática. El apache, de haberse quitado el pañuelo y la camisa, mostraría un torso y unos brazos llenos de tatuajes, llenos de códigos secretos, llenos de mensajes. Luego, en España hubo sociedades secretas que copiaron a los apaches y que se carteaban. Había mensajeros como si fuera el correo del zar, de suburbio en suburbio, de sótano en sótano, de barrio chino en barrio chino, con su carta y su encargo. La misma historia de los gángsters de Nueva York, de los gángsters del otro lado del mundo, en España y antes. Los apaches llenaron de terror, como ocurrió por ejemplo en los años 70 a finales, con otra desestructuración, con la transición política y con una serie de crisis económicas que, sin ser una oleada del campo a la ciudad, sí que fue una segunda generación, con hombres que todos conocemos y que forman parte de un fenómeno mucho más conocido y ahora reivindicado como sustrato sociológico de nuestro país. Nombres como Ángel Fernández Franco, el Torete, el Vaquilla, el Pesicolo, el Kung Fu, el Calavera, tantos y tantos otros. Pero formaban parte de una generación de desagrado con lo que veían y de un contraste con el consumismo brutal al que ellos no podían acceder si no era por vía delincuencial. Son los suburbios más organizados, las barriadas sin ningún tipo de planificación, la extensión hacia el campo de la gran ciudad. En esos mismos lugares, pero antes, existieron estas barriadas donde llegaron los apaches. Los apaches tenían sistemas sigilosos. Fueron los primeros, se dice, en colarse navaja en mano, como fantasmas, por las casas. El miedo a los apaches, en unas casas donde no había ningún tipo de seguridad, crece y crece. Servando Rocha, como es normal, como gran investigador de la otra cultura, de la profunda, de la que no nos cuentan, se ha quedado prendado con la historia de estos apaches de los que ya casi nadie sabe nada, pero que fueron tan importantes. Los apaches surgen en Francia justamente en el cambio de siglo, ¿no? Yo creo que en el caso de España, cuando nos acercamos a la figura del apachismo, ellos controlaban determinados barrios, los barrios de los suburbios, pero también los barrios que en París a principios de siglo existía el mundo de los cabarets, todo ese mundo que nos interesa y que luego va a ser reflejado precisamente también en el cine, ¿no? Cuando de pronto en un momento determinado en Francia, que coincide más o menos aproximadamente con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se habla por todos lados de los apaches. Muchos de ellos tienen que ir a la línea del frente y cuando vuelven ya esa violencia que ellos aplicaban como bandas callejeras que eran con su propio baile, con sus propias armas, con su propio argot, con una propia policía francesa que se llamaban las Brigadas del Tigre, que eran policías especializados en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y que utilizaban esos fabulosos bastones que hemos visto muchas veces, ¿no? Ya sean bastones sable como bastones, ¿no? Y se enfrentaban cuerpo a cuerpo con los apaches que entonces en Francia eran llamados el ejército del crimen. En el barrio chino de Barcelona, que era territorio vedado para las personas, digamos, más o menos convencionales, y que se había convertido en un gueto, o en los barrios o pueblos de Fuencarral o Tetuán en Madrid, los apaches hacían de las suyas. Había ya un primer discurso duro contra esta inmigración delincuencial, puramente estructurada y organizada. Hacían sus propias armas, ni siquiera empleaban cuchillos, sino una especie de dagas en ocasiones con el mango forrado, y eran absolutamente magistrales con esas espadas. Muchos policías
cayeron muertos también al intentar detenerles. Era un fenómeno nuevo, completamente diferente, nunca visto anteriormente y que después, prácticamente antes de la contienda civil, como tantas cosas en España, es muy curioso, como tantas formas de delincuencia o de criminología desaparecieron. La última brujería real, los últimos sacamantecas, los últimos bebedores de sangre, por ejemplo, desaparecen con la llegada de la guerra civil. El shock es tan fuerte que esas formas de alguna manera se extinguen. Los apaches también. En ese principio de siglo, en las primeras décadas, hay un boom de lo que es la literatura de los bajos fondos, ya sea por periodistas que se camuflan y se hacen pasar por apaches y van a las afueras, por ejemplo, de Madrid, por la zona de Cuatro Caminos, Tetuán, o el barrio chino de Barcelona, ¿no? Que queda absolutamente un territorio inhóspito, peligroso y también fascinante para los que se acercaban. Toda esa literatura no solamente estudia el comportamiento de ese tipo de delincuentes, ese tipo de forajidos, sino también su propio argot y los distintos tipos, ¿no? De cirleros, de dronistas, ¿no? Cuando escuchamos esas palabras, algunas de ellas siguen utilizándose, otras no, también estaban los espadistas, pero realmente es increíble que a día de hoy eso se haya un poco omitido, ¿no? Los dronistas son el final de un fenómeno interesantísimo como fue los bandidos, ¿no? Los bandidos tipo Curro Jiménez, que los popularizaron cuando ya llega en los años 20-30, todavía en el primer volumen aparece el último bandolero alzado, ¿no? Pues los dronistas vienen a ser la réplica de los bandoleros, pero en las afueras de las grandes ciudades, ¿no? Cuando realmente hay un desarrollo urbano. O sea, yo creo que con todo este tipo de fenómenos se puede narrar otra historia de España, ¿no? Y una historia de España incluso más fidedigna de lo que fue nuestro país. Una historia de España donde la insalubridad era una de las claves importantes, hoy inimaginable. En el año 14, César Chicote y Riego publicó La vivienda insalubre en Madrid. Allí nacían las nuevas tribus del AMPA y, según parece, los dígitos, las estadísticas eran tan espantosas, tan increíbles, tan fuera de lo común, que ostentaban récords en la España civilizada. En la calle Ataulfo de Madrid, en las chozas de Meléndez Valdés o en la estación de Las Pulgas, distrito de la Latina, la mortalidad llegaba a un 88,3 por 1000. Los retratos de estos barrios, las fotografías que se adjuntan, por ejemplo, en nuestros estudios, son realmente impresionantes. Si había una media cercana al 15 por 1000 de mortalidad en cualquier ciudad española, aquí se quintuplicaba. Pero lo increíble es que al mismo tiempo empiezan a surgir auténticas sociedades secretas del crimen. Los hijos de la luna, por ejemplo, o los hermanos de la luna, que estaban perfectamente estructurados por edades y oficios, y que eran un contrapoder. Había sociedades casi infantiles, desde los 10 u 11 años, de auténticos atracadores, organizados por otras personas, en ocasiones los propios apaches. Por ejemplo, la llamada Sociedad de Jóvenes de la Industria. Cada jefe tenía el nombre de un guerrero o de un ser mitológico. Como decíamos antes, los pilluelos de apenas 8 o 10 años eran los encargados de llevar una correspondencia secreta, escondida entre sus camisas deshilachadas, corriendo de un lado a otro como si fuera esto una escena de Charles Dickens, pero pasaba en nuestro país. Más refinados fueron los caballeros de la luna. En la primera década del siglo XX generan auténtico espanto y terror. Bandas de apaches reformados, convertidos en otra cosa, las primeras mafias, el control
de la morfina, lugares donde incluso muchos van a consumir estas drogas, lugares de la más absoluta degradación para esa época y quizá para hoy en día también. De pronto, existen los vigilantes, personas que incluso se baten en duelo con la policía para que no se acceda a estos barrios. Se produce en diferentes ciudades de España una guetificación como nunca antes se había imaginado. Por supuesto, las autoridades intentan contraatacar. Hay detectives, policías, criminólogos que entreverándose, metiéndose en las noches para hacer sus crónicas o tomar sus apuntes, se juegan la vida, alguno muere, para saber cómo son las conductas e incluso los ritos de paso. En algunas de estas sociedades secretas, con miembros de muy poca edad, existen las costumbres que nos pueden parecer bárbaras, pero que no son sino un rito de paso, un rito iniciático, un rito de aceptación, como por ejemplo, beber sangre de vaca que se extraía de los mataderos, beber sangre de vaca, varias calaveras, porque sí, se utilizaba una calavera humana exhumada de un cementerio como primitivo vaso óseo. Pero también, en la alta alcurnia, por supuesto, existía infiltración de la delincuencia. Existían personajes que evidentemente hacían de las suyas, aprendiendo de esos bajos fondos, de esos lugares absolutamente infranqueables. Pero algunos se convirtieron en auténticos artistas de su oficio. Mientras los apaches eran artistas en la herrería para construirse, por ejemplo, los primeros puños americanos afilados. Imaginaos qué armas eran estas. Fáciles de esconder, fáciles de utilizar. Punzones a través del cuerpo, en diferentes posiciones. Ocurrió algún caso de agentes de la ley que intentando abalanzarse sobre ellos quedaron atravesados por estos estiletes. Artistas en la creación de bastones con mecanismos de los que salían auténticos cuchillos, garfios para trepar por el adobe o las paredes encaladas, como si fueran primitivos Spiderman. ¿Os imagináis? En la noche, muchos serenos perecieron degollados por la furia de los apaches. Pero como decíamos, también hay otros que se dan cuenta de que existe un umbral de riqueza, un poco más allá, atravesando el río, llegando a la zona noble, los hoteles y los extranjeros, las embajadas, los hostales y sobre todo los lugares importantes donde se quedan a dormir los señores y señoras de posibles. Ahí actuaban las llamadas ratas de hotel. Decía una crónica de esta franja del tiempo tan turbulenta lo siguiente: acostumbrados a viajar por todos los países, hablando varias lenguas, en posesión de varios estados civiles, aparecen por doquier en su abominable perfección, constituyendo una secta de terribles bandidos. No reparan en los medios para alcanzar sus fines, ni retroceden ante el asesinato cuando les es preciso perpetrarlo. Según las costumbres observadas por la policía, hará uso esta rata de hotel de los siguientes instrumentos: una esponja y una careta cloroformizada como armas, un estilete italiano de hoja corta, triangular, arma temible y poco embarazosa,
además de una verdadera maza, fácil de ocultar. Posee además un neceser ingenioso, de origen americano, y que se designa en el argot con el nombre de Owisititi. Por increíble que parezca, hubo casos de ratas de hotel, personas que practicaban el espionaje. Seguían a individuos, banqueros, empresarios. Los distinguían rápidamente como conocedores de las diferentes formas, de alguna manera, de mostrar los bienes y los dones, lujosos coches que aparcaban delante de hoteles muy conocidos. Y lo que se cuente, lo que se pudo descubrir, amigo, supera cualquier ficción. Resulta que estas ratas de hotel, estos apaches quizá reformados y con más conocimiento, con un buen traje, unas buenas formas de andar, una presencia imponente, se hacían pasar también por miembros de la alta sociedad. Y fijándose, como una sombra, tomaban una habitación anexa, pedían una estancia contigua a la de la víctima. Vigilando el momento en que la víctima salía a hacer unas compras, a realizar unos negocios, con esa maza y con ese neceser practicaban un minúsculo agujero. También, con gran habilidad, como buenos espadistas, manipulaban la cerradura de la habitación de al lado. Acto seguido, y según cuentan las fichas policiales, se quedaban agazapados, sin hacer un solo ruido. Cuando el matrimonio o la persona sola estaba en la otra cama, ellos, hábilmente, metían una cánula perfectamente preparada y lanzaban una especie de vapor, puro cloroformo. Acto seguido, sabiendo del poder narcotizante, entraban silenciosos, vestidos con mallas negras y a veces con caretas grotescas. Hay quien vio a estos fantasmas o ratas de hotel entrando en la habitación, avanzando, y con una careta que no parecía humana. El susto casi les produjo un infarto. El cometido era muy simple. En la mano derecha, una esponja con ese mismo cloroformo. Y después a dormir el sueño de los justos. Algunos, si no encontraban el material que buscaban, las joyas o la caja fuerte, dejaban el regalo de una certera puñalada. Estos fantasmas de hotel, que es algo increíble y que no es ficción, se convirtieron en un problema. Hubo auténticas sumas de dinero para poner vigilancia extrema en los grandes establecimientos. No se privaban de nada. Se habían encontrado víctimas y los agujeros. Uno de los célebres ladrones de hotel de la época fue llamado Fantomas. Un hombre que hizo decenas de actuaciones, un hombre rodeado de misterios, un hombre apuesto, un hombre que fue capaz de actuar en diferentes países y un hombre que prácticamente se escabullía siempre en el último instante. Eduardo Arcos Puig, el Fantomas español. Pues es un personaje muy interesante, realmente es de los mejor documentados de la época. Era el típico hombre bien vestido, elegante, que se dedicaba a entrar en los hoteles de todo el mundo, utilizando una herramienta casi mágica para abrir las puertas y robar todo lo que había en esas habitaciones sin ser descubierto. Utilizaba una malla que se ponía en la cara por si acaso alguien lograba verlo, pues que lo confundieran con un fantasma. De ahí viene ese apodo, el Fantomas, que también
lo cogen y se lo ponen en Francia, pues inspirándose en ese personaje de cómic, y que hasta 1916 pues tuvo absoluta impunidad, se movía en distintos ambientes, era el hombre de los 1000 disfraces, vivió 1000 vidas haciendo absolutamente de actor, vistiéndose en determinado momento pues de aviador o de otros personajes, confundiendo a toda la sociedad de la época, y realmente costó muchísimo detenerlo. De hecho, solo pudo ser detenido gracias al empeño de un gran comisario, Fernández Luna, al que llaman el Sherlock Holmes español, que se obsesionó con este personaje que entraba en los hoteles y que no tenía nombre, y llegó a él por una ruta que nadie esperaba. Él descubrió que habían abierto un negocio de juego ilegal que regentaba Eduardo Arcos, y se convenció al conocerlo, al detenerlo, de que este hombre tenía que ser el Fantomas. Y en efecto, lo detuvo, sabía que no iba a tener ningún problema, lo tenía localizado, y sabía que este hombre nunca iba armado, que era un hombre elegante, que se movía con facilidad en este delito de guante blanco, pero que no era un hombre que le fuera a encarar. Lo detuvo y ahí se acabó la leyenda del Fantomas. Pero nuestro amigo Paco Pérez Caballero deja un detalle, exprofeso. Él, que es conocedor del mundo de la criminología, sabe que estos fantasmas de hotel tenían diferentes elementos que tocaban directamente casi con lo simbólico o lo esotérico. Generaban, por si la víctima despertaba, toda una aureola de entre romanticismo y miedo. Cuando se detuvo a Fantomas, se encontró algo realmente sorprendente. Hay un detalle muy sorprendente sobre Fantomas, y es que entre todos los fetiches que recuperaron hay una calavera auténtica que él cuenta que es la calavera de una mujer que se suicidó en una habitación en la que él estaba y que pidió al sepulturero recuperarla y la llevaba consigo a todas partes, ¿no? Es uno de estos detalles mágicos que adornan todavía más su historia. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Y en este ambiente casi nos conecta con mafias de otros países y que también hemos conocido a través del cine, resulta que aparecen hasta los coches fantasma, los coches preparados para el atraco, los coches refinados donde no solo huían estos personajes del primer tercio del siglo XX. Hubo miles de muertos en las trifulcas callejeras, atracos y actos delincuenciales, estadísticas a veces desaparecidas, quemadas con la llegada de la guerra, todo un país hostil donde era muy complicado vivir, siendo pobre e incluso teniendo posibilidades. Tal era la inseguridad de las calles en aquella época. En las noticias encontramos grandes titulares como el audaz atraco perpetrado por un automóvil fantasma, ¿no? Era como la prensa llamaba, por ejemplo, a esos coches que aparecen en muchísimas películas y que se cometían atracos y huían por medio de coches, ¿no? De que les instalaban dentro una propia ametralladora o un arma, ¿no? Ese era el lenguaje que se utilizaba entonces para definir el territorio ese inhóspito, peligroso de los bajos fondos, que muchos autores como Carrere, por ejemplo, lo definía como el abismo en el corazón de las ciudades. Y el abismo era literal, porque incluso existían razas de Lampa como los trogloditas. Y todo esto, si no es por personas como Servando y la gente de la Felguera, sería difícil recuperar como un todo. Hemos tenido desprecio por el trabajo de los criminales, de los policías, de los criminólogos, quiero decir, de los miembros de la fuerza de seguridad, de los estudiosos, de los periodistas. Todo eso ha quedado como hojas volanderas.
sueltas, perdidas. Por eso es importante compilarlas, por eso es importante tener un conocimiento. Hemos sabido de la Semana Trágica, de los anarquistas, de las revueltas, de magnicidios, pero poco del día a día, del terror. Se impartían por parte de la policía a todo tipo de personas clases de autodefensa. Se publicaban carteles como si fueran cantares de ciego, donde se administraban sencillas llaves que, la verdad, poco tenían que hacer ante las sofisticadas armas, por ejemplo, de los apaches. Y abismo había porque incluso los trogloditas vivían en las cuevas que se asomaban a la ciudad, muy cerca precisamente de donde Goya tenía su Quinta del Sordo, tiempo después, ya abandonada, con las pinturas negras quizá observándolo todo prácticamente antes de ser llevadas al Prado. Ahí vivían los trogloditas. Sin duda alguna el barrio chino de Barcelona fue algo bastante singular y único. Madrid tuvo también su barrio chino, lo llamaban el pequeño barrio chino, algunas calles del barrio de Lavapiés, ¿no? Pío Baroja entendió que para escribir sobre los golfos había que ir a los sitios donde ellos iban, ¿no? Existían, por ejemplo, algo tan fascinante como la montaña de Príncipe Pío en pleno centro de Madrid, por supuesto ya desaparecida, donde tanto él como otro criminólogo llamado Bernardo de Quirós hablaba de la existencia de trogloditas, ¿no? De trogloditas que no viene a ser otra cosa que grupos de golfillos, de golfos, que vivían literalmente dentro de la montaña, ¿no? En cuevas, pero sin duda alguna Barcelona yo creo que es la gran ciudad. Hay que tener en cuenta que todo lo que se cuenta en Fuera de la Ley o de lo que estamos hablando tuvo su réplica en otras ciudades a pequeña escala, ¿no? En Bilbao, en Valencia, o por ejemplo en el año 35 cuando en Santa Cruz de Tenerife se lleva a cabo el atraco al tranvía de Santa Cruz, ¿no? Que dejó un par de muertos, pero que en su ejecución prácticamente estamos casi hablando, salvando las distancias, porque en este caso hubo derramamiento de sangre, de una auténtica película de forajidos, ¿no? Cuando son abordados varios enmascarados el tranvía que circula por Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y causando un par de muertos. Todo eso fue también nuestro país, ¿no? Enmascarados, bandas organizadas, sectas como la del Ángel Exterminador, una trifulca permanente, desde lo más alto, atentando contra presidentes, a lo cotidiano, que es lo que asombraba y lo que más preocupaba al pueblo. Los índices de criminalidad, y no hay muchos estudios, nos dejan perplejos. El nivel de muerte en las calles no es ninguna broma. Pero sabemos poco. Llegó la guerra civil y hubo un cambio absoluto, hay que decirlo. Muchas de estas bandas desaparecieron para siempre. Los apaches se quedaron como un recuerdo. Y prácticamente todo lo que había sido una historia absolutamente sanguínea, un terror, es verdad, que se acotó. Hubo leyes como la de vagos y maleantes, que fue muy criticada, pero que evidentemente estaba dirigida a intentar controlar este fenómeno, que había sido incontrolable por parte de la República o por parte de la dictadura de Primo de Rivera y por los primeros dirigentes del siglo. Daba igual el color y el sentido. El fenómeno era tan brutal, la llegada de una generación completa del campo a la ciudad, la inmensa mayoría de gente honrada, por supuestísimo, pero otros que engrosaron estas filas, y la llegada de delincuentes extranjeros convirtieron a España en un auténtico polvorín. Son lagunas, abismos, agujeros negros de nuestra propia historia. Daría para mucho, desde luego. Hay muchas más especialidades, muchos más, por desgracia, tipos de crimen. Ocurrían, no es de ahora. Los asaltos a casas con las personas durmiendo, los secuestros express, todo eso que ahora nos aterra, ya se daba entre 1900 y 1936. Y por supuesto, después de la guerra hubo criminales, bandas, AMPA, lumpen, claro. Lo que ocurre es que nunca, quizá con una actividad tan frenética, tan poderosa, tan de desafío,
como la de estos años que hemos repasado. Podíamos dejar el colofón a un auténtico maestro de periodistas del crimen, que siempre nos cuenta la misma canción porque es importante. Que hemos dado la vuelta, hemos girado la cara, no queremos saber de todo esto porque nos avergüenza. Y sin embargo sería importante conocerlo quizá para evitar en un futuro, o para comprender. Para Avellán, para el padre, para Paco Pérez Avellán, la historia del crimen siempre está en nuestro país por escribirse. La historia del crimen en España no está escrita, es decir, incluso los grandes escritores españoles rehuyen, excepto excepciones como Baroja y otros que han profundizado de una forma absolutamente costumbrista el hecho diferencial criminógeno en nuestro país no está relatado, ¿no? Entonces, estos personajes se difuminan, los archivos policiales no están a disposición de cualquiera, no se facilita información habitualmente sobre las cosas que ocurrieron, tiene que ser a base de favores, peticiones, etcétera, de una manera siempre como una atención, nunca como una obligación el hecho de poner los archivos al servicio de los investigadores. Entonces, bueno, Fantomas o cualquier otro de los muchos de los que se ha hablado, de los grandes especialistas que han enseñado a otros, que han formado escuelas de delincuentes, etcétera, han pasado sin tener verdaderamente un trazado literario en nuestra historia, porque la historia criminal española está por escribir. Y nosotros en Universo Iker humildemente, en esta hora y pico, hemos pretendido escribir con palabras un capítulo desconocido, fuera de la ley, los ejemplos de la mala vida, lo que fue un fenómeno social, y como todo fenómeno social y corriente que cambia un tiempo, es interesante, hay que conocerlo. Somos hijos de todo esto también. No lo dudéis. Familiares nuestros, nuestra estirpe, según va hacia atrás, estaban en todo esto, vivieron todo esto. Quién sabe si como afectados, e incluso en ocasiones como personas que pasaban franco hambre y buscaban un futuro mejor. En esta mezcolanza, la historia oscura de nuestro país. Yo creo que es sumamente interesante. ¿Y vosotros? Rescatar páginas de lo que hemos sido, yo creo que siempre es una buena labor. Espero que os haya gustado. ¡Feliz semana, amigos! Gracias por todo.